Según la Real Academia Española y su significado, el miedo es una perturbación del estado de ánimo, de manera que te pones angustiado por un riesgo o daño que puede ser imaginario o real. Y lo digo despacio porque el riesgo o daño es inminente en mí porque estoy sintiendo algo, pero puede ser real, ¿ok? Sí, estoy viéndolo, o imaginario porque me lo estoy haciendo aquí una real escena de teatro sobre lo que va a pasar y lo que va a suceder. Entonces, bienvenido y bienvenida aquí a mi canal y bueno, a este espacio que me encanta para platicarte muy rápidamente acerca del miedo. Y bueno, ya que te dije qué es esta situación de riesgo en donde nosotros nos percibimos, realmente el miedo es una de las emociones que más nos cuesta trabajo. ¿A poco no? Lo que es el enojo, la tristeza y el miedo. Y bueno, hoy me toca hablar del miedo porque considero que podemos sentir miedo en muchas cosas a diario y no nos percatamos o no lo queremos hacer consciente. Uno de los problemas que siempre nos encontramos es la famosa frase heroica de el no pasa nada. Y entonces tratamos de suprimir con el no pasa nada, con el tenemos que ser valientes. El no pasa nada suprime tu sentimiento y avanza, no hay de otra. Y bueno, ¿cuántas veces no te lo dijeron o no te lo han dicho? No pasa nada. Estás en medio de un sismo, digo, a los que nos ha tocado vivirlos, y no pasa nada, tranquilos. Pues claro que está pasando algo. Pero bueno, entonces esta frase quería dejarla por aquí porque sí nos pasa, sí nos está pasando y no podemos suprimir el miedo. Ponía un ejemplo en la semana con alguien con el que estaba platicando y decía, es como si nosotros oliéramos a gas literalmente en nuestra casa y dijéramos, no pasa nada, no pasa nada, un poco de aromatizante y ya, listo. ¿Quién hace eso realmente? Si hay un riesgo o un daño real o imaginario, pues hay que actuar y ver de dónde viene, qué me está diciendo ese olor y cómo puedo reaccionar, qué puedo accionar para estar en una posición de seguridad, que es lo único que quiere tu miedo. Entonces, como primer punto para tratar el miedo, además de su definición, es saber cómo lo sientes. Hablamos y hablamos de las emociones, pero es rara la vez en que nos paramos y decimos, ok, yo siento el miedo así. Empieza por mis manos, me empieza a sudar la mano, empieza mi corazón a latir a todo lo que da, empieza una sudoración extraña, un dolor en el estómago o un hueco en el estómago extraño o me empieza a doler la cabeza. ¿Cómo empieza ese miedo? Cada uno podemos tener sensaciones distintas dependiendo cómo seamos, nuestro cuerpo reaccione. Pero me gustaría que hoy pensaras en una situación de miedo o que la próxima vez que sientas miedo, trates de identificarlo, cómo lo sientes. Porque es muy importante el saber a qué huele tu miedo, como decir el olor a gas. O Norberto Levi, que es un autor que compongo como recurso en este momento, habla de que el miedo lo pongamos como un testigo en un auto. Para los que tenemos la oportunidad de ver los testigos en el auto o una nave espacial o cualquier tema mecánico, una luz siempre nos ha dicho que hay algo, que sucede algo o que hay que accionar algo. ¿Y qué pasa con la luz? Cuando necesitas un mantenimiento en el auto o ir a una gasolinera, no simplemente lo apagas o lo ignoras. ¿Por qué? Porque está avisándote algo, se avecina algo y hay que actuar. O te esperas porque dices, bueno, sí, me faltan 5 kilómetros más o la reserva del tanque para llegar a tal, o realmente ya sabes que lo tienes encendido de hace un rato y hay que actuar, si no, no llegas a la cita, o se te puede quedar el coche en medio de la nada y entonces ahí sí no vas a tener en carretera cómo auxiliarte, si va a haber señal, si no va a haber señal, y entonces se vuelve un caos después de no haber visto una señal a tiempo. Bueno, entonces, después de definir qué es y cómo se siente, ¿para qué nos sirve el miedo? Pues ya medio lo dijimos implícitamente, nos avisa de algo. Lo único que quiere el miedo es sentirse seguro. Recuerda esto
siempre. Lo único que quiere el miedo, como tomando perspectiva, tú no eres el miedo te acompaña para poder salvarte de ciertas situaciones por querer sobrevivir. El miedo te está avisando para acompañarte y mantenerte segura o seguro. Entonces, después de que vimos que lo que quiere el miedo es sentirse seguro, ¿cómo se sentiría más seguro este miedo? Analiza el miedo que tengas en la cabeza o que hayas tenido en algún punto y dices, claro, pues sí, podría haber dicho o hecho esto. ¿Qué pasa? Que lo podemos ver como recursos. ¿Qué recursos necesita el miedo para sentirse más seguro? Yo puedo tener un miedo de 10 con un recurso de 2. Quiero, ya sé, yo soy nadador y no compito, más bien, yo soy nadador y normalmente voy a la alberca, no le tengo miedo al agua, sé que no me voy a ahogar, tengo ciertas técnicas, etc. Ya me meto al agua, ya puedo ir y ya puedo mantenerme más de, no sé, 15 vueltas, 20 vueltas, no lo sé. Ok, ¿y cuál es el miedo, por ejemplo, a una invitación a una competencia? Oye, pues te invito a una competencia, etcétera, 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 te vas a divertir, no sé qué. Y tú dices, claro que después podría evaluar lo de la competencia. Puede haber un miedo ahí. Puede haber un reto que dices, chin, yo no tengo los recursos. Bueno, si tu miedo está en un 10 y yo soy un nadador asiduo y soy regular y mi cuerpo funciona dentro del agua de manera ok, a lo mejor yo estoy en un 5 o en un 7 y ¿qué recursos me faltan para un 10? Pues 3 peldaños de recursos. A lo mejor practicar más, a lo mejor practicar contratiempo, contrarreloj, y yo nunca lo he hecho. A lo mejor mantener o mejorar mi alimentación y a lo mejor un entrenador. Entonces, a medida que vamos haciéndonos de recursos, va subiendo esto e igualamos nuestros recursos con el miedo. Ahí es donde superamos o manejamos los miedos. Y el miedo para eso te sirve, para ir más allá de tus recursos y para ir más allá todavía en los retos. Te está invitando a decirte, ok, tienes que mejorar en esto. Cuando tienes miedo a hablar en público, lo que te faltan son recursos. ¿Qué recursos? Y si es inminente que lo tienes que hacer, si tal vez dices, no, pues tengo miedo a hablar en público, pero ni lo necesito, entonces, bueno, ese es un miedo que puedes descartar e incluso administrar tus miedos. Miedo, bueno, las fobias que se pueden tratar obviamente ya en un tema más profundo a nivel psicológico, pero el tema es hablar de recursos. Entonces te invito a que veas esos miedos que tienes a diario, a lo mejor a decir lo que piensas en algún punto. ¿Qué recursos puedo tener para decir lo que pienso en una reunión de trabajo? A lo mejor con mi pareja, a lo mejor con alguien con quien siento un miedo. ¿Por qué? Por miedo al rechazo, por miedo a que se enoje. ¿Por qué tengo miedo a que se enoje? Etcétera, etcétera. Ya viene una reflexión mucho más profunda, pero analiza, vete haciendo gestionador, administrador del miedo con esta manera de verlo en cuanto a recursos. Y finalmente, pues bueno, te quiero dejar aquí una reflexión. Haz cada día algo que te dé miedo. Y eso te va a ejercitar en el tema de poder manejar miedos e ir siendo una mejor versión de ti. Cuando vences un miedo y generas dice por ahí una frase muy famosa que la valentía es miedo en movimiento. El miedo no se va, el miedo nos acompaña, pero es miedo que ya se movió y dice, ok, voy porque sí puedo, ¿no? No me voy a ir a enfrentar al dragón porque parece que no puedo, sino más bien siento que tengo el coraje, tengo las armas para ir en contra de él, ¿no? En la parte del heroísmo. Y pues bueno, espero que marzo haya sido un gran mes, que hayas vencido miedos y si no, que te estés analizando y proponiendo en abril qué miedos quieres vencer. Que estés muy bien.